Bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día a nuestra quinta sesión de portafolio e-commerce. Hoy día vamos a ya empezar a plantear requerimientos. Ya tenemos una semana de receso la próxima semana, por lo tanto no nos vamos a ver, pero quizás nos puede servir como para buscar nuestro material, ¿cierto? Revisar nuestros archivos, ir ya buscando todo lo que vamos a ir utilizando. ¿Ya? Entonces vamos a empezar ya a armar nuestro portafolio. Y para comenzar y situar un poquito el ejercicio de la clase de hoy día, vamos a mirar un poquito este portafolio. Es uno de los portafolios que dejamos o que analizamos la semana pasada. No sé si le tocó efectivamente a algún grupo, pero este es uno de los que está en la lista de los portafolios que seleccionamos. Entonces, vamos a pensar en nuestro portafolio siempre tener ahí una portada, ¿cierto? Y alguna información que vamos a ir revisando en la clase. Pero lo primero es visualizar que al momento de presentarnos, ¿cierto? Nosotros ya entregamos un trabajo donde aparece una breve descripción, ¿ya? Una descripción que habla un poco sobre nosotros, en este caso de Nick Abbott, que es diseñador industrial, y él habla un poco sobre sus motivaciones, ¿cierto? Lo apasiona, también su espíritu, ¿cierto? Su espíritu cierto que él quiere proyectarse hacia adelante en situaciones ambiguas o contextos, ¿cierto? Ambiguos y superarse en sus trabajos a través de la curiosidad, ¿cierto? Y sobre el universo y las cosas, etcétera. ¿Ya? Y acá habla, en el segundo párrafo, habla un poco de su experiencia, de lo que ha hecho, de los proyectos que se ha involucrado y las temáticas que él ha abordado dentro de esos proyectos, pero brevemente. Entonces nosotros ya tenemos un texto creado, ¿cierto? Cada uno creó un texto, pero que quedó ahí, lo tenemos como durmiendo, ¿cierto? Que fue la entrega uno que hicimos. Vamos ahora a revisarlo un poco para que ya entre en este apartado de la descripción del diseñador y luego también empezar a identificar qué cosas sí tenemos que colocar, ¿ya? Abrir como un espacio de requerimiento para ver qué datos ponemos, ¿cierto? Ver más adelante también qué proyectos, cuántos proyectos y qué información debe llevar cada proyecto. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ir conversando, vamos a partir por lo primero que es revisar sus descripciones, ¿ya? Que lo teníamos acá en nuestra primera entrega. No sé si abrimos lleno alguna entrega y conversamos ahí la descripción. Sí, yo creo, o alguien que quiera leerla y que esté, porque ahora hay algo bien importante que de repente uno entrega algo y uno puede cambiar incluso de idea a medida que pasa el tiempo, y es normal, ¿ah? Así es que lo que entregaron hoy día lo más seguro es que ustedes lo puedan perfeccionar para el término del portafolio, o sea, de la asignatura. Abramos uno cualquiera, a ver. Abramos el de Claudia, que nos acompaña, a ver. Y aprovechamos también de abrir alguno. El de Jordan, a ver. Ya. Ya tenemos aquí entonces la descripción de Claudia. Entonces dice, soy disciplinada y metódica para enfrentar los desafíos de diseño, tengo habilidades para el trabajo en equipo, lo que se potencia por mis capacidades comunicativas, de liderazgo y la rápida resolución de problemas. Me destaco por mis capacidades para la investigación, ideación, observación y gestión de redes y por mi oficio y estética a la hora de pensar y presentar un proyecto. Un proyecto. Cuento con manejo avanzado avanzado y medio en software de modelación digital 2D y 3D, renderizado y edición digital y con conocimiento y experiencia en el desarrollo y diseño de biomateriales y trabajo inter y multidisciplinario. Ya. Yo veo que aquí se habla bastante como de las habilidades, ¿cierto? Las capacidades. ¿Cierto? En las competencias. A lo mejor que faltaría
si empezamos a hacer la comparativa con esta descripción, a lo mejor un poco no sé si experiencia brevemente en algún trabajo o algún proyecto, o bien algo más como personal, como los hobbies, o sea no voy a decir que me gusta cocinar, pero a lo mejor mis hobbies en diseño. Por ejemplo, me inclino en el caso del gráfico me inclino a lo mejor por la ilustración, me gusta observar, me gusta a lo mejor eh, como algunas cosas que uno investiga a veces sobre diseño, como Pero para... acá, Ujú, disculpa, lo que pasa es que acá me llama la atención algo que está súper bueno, porque ella, acá Claudia, habla claramente de lo que aprendí, por ejemplo, en la escuela con respecto a la observación, la investigación que la ha ido desarrollando, ¿cierto?, en el transcurso de que ha sido estudiante, ideación, gestión de redes, que quizás eso es propio de ella, pero acá en lo último que pone dice con conocimiento y experiencia en el desarrollo de diseño de biomateriales y trabajo, ¿cierto?, inter y multidisciplinario. Me parece que ahí dice algo importante porque ahí marca un poco la línea y la diferencia, porque eso ya es propio de ella. Es ujú. un poco decir hacia dónde voy, ¿cierto? Y de dónde vengo, por así decirlo. ¿Y qué hace la diferencia, por ejemplo, con otro alumna o alumno que quizás tiene otra orientación? Por ejemplo, puede decir que tiene experiencia en el desarrollo mobiliario específicamente. Entonces, me parece que hay algo que está bien y que hace la diferencia, porque si no, todos van a hablar de la modelación bidimensional, tridimensional, ¿cierto? Pero acá hay algo especial, algo que, y con lo que cierra, y que podría decirte que quizás es lo último que está trabajando. Entonces, me parece que eso está bien. Incluso yo lo resaltaría un poco más. Ujú. Vamos a mirar el de Jordan para comparar acá un poco en otra descripción. Cuento con habilidades de trabajo análogas y constructivas, pasando desde el boceto de ideas hasta la modelación 3D y prototipo del producto. Mi enfoque principal es el desarrollo de ideas, siendo un diversificador de estas, proponiendo soluciones innovadoras y poco comunes, pero igual de aplicables y efectivas. En trabajos grupales me gusta elevar la moral y amenizar el ambiente para que todos nos sintamos más cómodos. A lo Aun mejor, cuando, disculpa, Sole, dale. a lo mejor podemos ponerle un apellido al cómodo. Puede ser, nos sintamos más cómodos. De qué forma? Cómodo, de que nos sentamos, no, la palabra nos sintamos, sintamos es como rara la palabra, para sentirnos más cómodos o para que se sientan más cómodos. Yo sé que ahí en el sintamo está involucrado la persona, entonces por eso es la forma de decirlo. Eh, para que todos se sientan más cómodos suena un poco mejor. ¿Ya? Tratar de ver cómo puedes redactar esta oración y que sea como más fácil la lectura. Y que todos nos sintamos más cómodos en qué sentido. ¿En qué sentido de la comodidad? A lo mejor de sentirnos más cercanos o en un ambiente más coloquial, o porque también nos podemos sentir cómodos con el trabajo del otro, dando opiniones, ver en qué aporto yo en el tema de la comodidad, para desarrollar un poquito más la idea. Y aquí yo creo que en esta está este valor como humano, ¿cierto? Como en el caso de Claudia, se ve que es una profesional súper competente, ¿cierto? Con hartas herramientas, pero echo de menos un poquito eso como la faceta más humana o como más propia. No sé si con eso se explica un poco como cuál es la característica como de ella de persona. No de tanto de la competencia, el conocimiento, sino que como está lo conceptual, quizá lo procedimental, me falta como esa parte como actitudinal, a lo mejor dentro de la redacción, rebuscando un poquito porque igual está muy bien la redacción. Y por Sí, ejemplo, a mí me pasó. Ay, perdón. sí, dele, de Claudia, dele. A mí me pasa que me es como complejo hablar de mí. Es como, me da como, de hecho, haciendo el ejercicio me da como planchas, como, no sé.
Entonces, también pensaba como cuánto debe uno profundizar en esa descripción al momento de presentarse. Por ejemplo, antes Gino decía que tal vez debería resaltar más la parte material, que es claramente lo que estoy trabajando ahora, y que tal vez marca la diferencia con mis compañeros, pues, pero como que igual me da, no sé si debería yo como presentarme además, como más personalmente, si ya digo, por ejemplo, que sé trabajar en equipo, como que también se puede leer por ahí que tengo ciertas habilidades como más personales, por así decirlo. A lo mejor, por ejemplo, uno puede intencionar un poco cuando dice, ya, yo tengo experiencia en los materiales, pero me gusta el tema de los materiales porque, no sé, me preocupa la incorporación de los materiales junto con el planeta, o como las motivaciones que lo mueven a uno a superarse, como los intereses, que son más personales. Por ejemplo, uno puede como ver el material, porque a lo mejor me gusta la tecnología, me gusta descubrir cosas nuevas a través de la creación Ah, de materiales. Entonces, a otro entiendo puede ser que también le interesen los materiales, pero en el sentido de la sustentabilidad, que es otra área. U otro o a sea, través de encontrar soluciones diversas a problemáticas, pero con la aplicación del material. Entonces, sí, Gino, perdóname. no se entiende. Lo que pasa, yo creo que lo que está diciendo solo un poco es quizás expresar un poco la filosofía que tiene cada uno con Mm. respecto al planteamiento con el diseño. Y claro, como Claudia coloca que y declara claramente que a ella le importa el desarrollo biomaterial, podría vincularlo claramente con el área, ¿cierto?, de un desarrollo sostenible, ¿cierto? Y ahí también comienza a evidenciar un poco su interés, sin decir que es, por ejemplo, una persona que le preocupa el futuro, sin decir que le preocupa la sociedad, pero yo igual entiendo un poco lo que plantea Claudia en su relato, y incluso quería resaltar lo que está poniendo acá Jordan, que él va por otra área, si bien Mm. como que él puede responder en lo profesional, pero su fuerte o lo distinto que lo hace es que él es capaz de amenizar, ¿cierto?, un ambiente laboral, incluso en los momentos débiles. Por ejemplo, eso yo interpreto, pero también es cierto lo que dices tú, Soledad. Sí, yo creo que hay que encontrar un equilibrio. Generalmente cuando uno lee los perfiles, que era hoy día también en el mercado, la parte humana también se está valorando como, ¿qué vienes a aportar tú a mi empresa? Tanto en lo profesional como la calidad humana. Entonces, por eso era mi preocupación de que no es que vayamos a decir así como, claro, que a mí me gusta, no sé, o mi hobby o mi interés, pero a través del diseño, que es lo que me identifica. Por ejemplo, con lo que redacta Jordan, que igual tiene muy poco de competencia, así como tan puntual, no lo detalla, solo dice que él pasa, ¿cierto?, de un proceso de diseño, que todos pasamos por ese proceso, pero aquí dice que su enfoque principal es desarrollo de ideas, quizás hacer que el trabajo, ayudar a la moral y amenizar, ayuda a propiciar equipos o desarrollo de equipos creativos. Y ese es como el valor personal que él tiene de desarrollar como aportar eso en un equipo. Entonces, yo me imagino, o al ver la descripción de Claudia, por ejemplo, que ella sería un elemento muy bueno para mi empresa porque ella trae mucho conocimiento, como que es el aporte de Claudia. Y por otro lado, Jordan, por ejemplo, me podría venir a colaborar, a soltar un equipo que a lo mejor esté muy rígido y muy poco creativo. ¿Gino? Yo creo que, levanto la mano para no interrumpir. Eh, yo creo que también hay que ser valiente con las palabras con las que nos declaramos. ¿Ah? Yo sé que es súper difícil y estoy muy de acuerdo que hablar de uno es muy Es complejo. Yo complejo. trato de no hacerlo. Eh, Abajo en reacciones, Cata, en reacciones uno puede levantar la manito. Y con respecto a lo que dice Claudia, me gusta una palabra que ocupa y que no es propio de muchas veces de nuestra escuela, que tiene que ver con la estética. Hay que ser súper valiente para poder ocupar el término estética, porque muchas veces es cuestionado o es mal visto, pero a mí me gusta igual el término estética, considero que es propio de lo que nosotros hacemos. Así que yo ahí un punto a favor porque considero que hay que ser valiente cuando uno declara los intereses y a sí mismo. Mm. Ah, sí, yo igual me cuestioné el concepto de estética porque también sé que al menos en la escuela no es tan bien visto como hablar de las cosas bonitas.
pero estaba también leyendo como sobre teoría de estética y tiene mucho que ver con el diseño, como Ok. con el derecho a la belleza en el fondo, de cada propuesta que nosotros presentamos. Entonces por eso lo puse, porque es algo que a mí me importa, algo en lo que me preocupo siempre, como que soy muy minuciosa en todo lo que muestro, entonces creo que también es algo que me distingue. Sí, ahí está hablando de Claudia. Claudia Sí. tiene eso. A pesar de que uno no lo declara de forma como personal, pero se involucra con la personalidad que tiene uno igual. Cuando dice soy disciplinada y metódica, está hablando de sí misma también. Sí. Entonces, ¿Alguien levantó, dijo algo? Disculpa. Ah, es que Catalina dice que era súper fácil. ya, miremos otro Eh, perfil. Ya. Ya, a ver, aquí tenemos el perfil de Francisca. Aquí tenemos, soy una persona metódica y disciplinada y meticulosa. Al momento de desarrollar proyectos de diseño, tengo gran capacidad de trabajar en equipos pequeños y tomar el liderazgo fácilmente, aportando con mis destrezas lógicas y analíticas para responder a problemas complejos y difíciles. Me destaco por la comunicación de mis proyectos y disfruto del desarrollo gráfico y del análisis e investigación de información. Cuento con un manejo avanzado y medio en software 2D y 3D. Mira, acá hay un detalle súper importante. No sé si está por acá Francisca, no está, ¿cierto? No, no está. Que lo que tú colocas acá, por ejemplo, si yo estuviera leyendo esto, yo digo, aportando mis destrezas lógicas y analíticas para responder a problemas complejos y difíciles. Yo podría cuestionarlo desde el punto de vista creativo, que para resolver problemas complejos y difíciles no solamente se necesitan ciertas destrezas lógicas y analíticas, ¿cierto? Yo creo que son un complemento, pero yo creo que desde el punto de vista creativo quizás no son todo. Entonces comienzo a armar un perfil propio de Francisca, que quizás es de esa forma, ¿cierto? Y trabaja desde la lógica. Ujú. Entonces, se arma, no sé si les pasa que se arma uno una Perfilan. imagen, claro, se perfilan, exactamente. Pasa algo bien interesante en eso. Claro, como que uno empieza a organizar después a los profesionales, dice, ah, ya, Francisca es más, bueno, metódica, dice que es lógica y analítica, es decir, si, por ejemplo, tiene un problema, me imagino que ella como que no analiza cada una de sus partes y la relaciona de forma como lógica. Otro, por ejemplo, a lo mejor como Jordan, puede ser que él proponga, no lo desmenuce, sino que busque alternativas rápidamente, no sé. Pero así hay formas distintas de enfrentar los proyectos de diseño y formas distintas de aportar a equipos de diseño también. Sí. Entonces, ahí hay que jugársela más o menos con la declaración que vamos a hacer, eh, tanto coherente con lo que yo soy y con lo que yo puedo aportar en un equipo o en una empresa o cómo yo abordo los proyectos de diseño, ¿cierto? Pero es interesante cómo uno va percibiendo, ¿cierto? Hacia dónde se perfilan. Ujú. Importante, yo creo que en esta parte, como las entregas son públicas aquí, vitrinear un poco cómo yo me diferencio de mis compañeros o qué tan distinta soy o distinto soy respecto a las competencias, porque pensemos que todos tenemos, ¿cierto?, la misma formación, todos fuimos a la misma escuela, con los mismos profesores, pero todos en definitiva tienen un perfil diferente en relación a enfrentar el proceso de So- diseño. Ujú. Solo podríamos abrir el último, el de Catalina Grino, Ya. Eh, mm, 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 mm. cuarto. Ahí. Catalina. Uf, uf, lo siento. Lo habíamos visto por ahí en el FODA. De más, sí, se los disculpo. Bueno, dice, me caracterizo por ser una persona motivada en el proceso creativo y productivo.
además de creativa, trabajadora, entusiasta, carismática, buena para tratar con la gente en general, responsable, comunicativa, curiosa, buena resolviendo problemas y espontánea. Soy una persona segura de mí misma y buena liderando grupos de trabajo. Manejo programas 2D y 3D. Ya. Yo creo que en definitiva aquí, por ejemplo, hay cosas que podemos ir como juntar, a lo mejor, para que suene un poco mejor, porque por ejemplo, dice, soy una persona motivada en el proceso creativo y productivo. Además soy creativa. Y no sé si por acá, como que hay repetición de palabras de vez en cuando. A lo mejor podríamos, no sé si aquí nos quedamos con, soy una persona motivada en el proceso creativo y productivo, o soy una persona creativa y motivada en el proceso creativo. Es que ¿es proceso creativo Proceso. ¿cómo podemos denominar eso para no repetir creativo? O sacar además de creativa, No, proceso, puede ser proceso de ideación. Eso, de ideación. Ya, ya, bueno. sí. Eh, mm, Esto, buena para tratar con la gente en general. El buena para tratar con la gente es como una oración un poco coloquial, por decirlo así, ¿cierto? Coloquial. Porque, Ya. claro, porque el tratar con la gente, el tratar como en qué sentido, conversar con la gente, trabajar con la gente, o qué es un sinónimo de tratar con la gente. Tratar. Trabajar quizás con la gente, como algo más general, como me refiero como tratar con la gente como esto de, a ver, es que claro, no supe cómo nombrarlo realmente. Pero quizás es amable y empática, más que el tratar con la gente, ¿o no? También tiene que Puede ver con ser. eso. Es como Como, cuando uno dice, tengo llegada con la gente. ya, Sí. claro, como poder ¿Cierto? comunicarme de una manera en que las otras personas también pueden comunicarse conmigo, no sé cómo O puede explicarlo ser realmente. como habilidades interpersonales, como para que suene más formal. Mm. Ya, sí, sí, eso me gustó. Mm, claro. Por ejemplo, ¿Cuáles son dices, las... disculpa, acá dice trabajadora, entusiasta, y arriba ya lo decías que eras una persona motivada. Ya, Entonces, como que vuelve, ahora, no está mal, redundo pero hay un... demasiado. Es una redacción Estoy- un poco como Dispersa. dispersa, puede serlo, o como con muchas... De coma. sí, porque por ejemplo aquí dice responsable, comunicativa, curiosa, bueno, resolviendo problemas y espontánea. Entonces como que son varias aristas, entonces podríamos organizar, porque como organizar un poco el contenido, porque aquí comunicativa tiene relación con el tratar con la gente también. Entonces como Ya, tratar de ir organizando la misma idea o los mismos elementos dentro de una misma idea. Porque al decir responsable como que me desconecta de la gente y después dice curiosa y eso me desconecta de lo responsable porque salta como otro tema. Entonces a lo mejor poder organizar esos conceptos de forma como que vaya como hilando mejor la línea, por decirlo así. Por ejemplo, cuando habla de ser creativa, a lo mejor puede decir curiosa también, dentro de lo creativa es curiosa. ya, Y dentro de, y curiosa y espontánea, también tiene relación con lo curioso. ya. Claro, como categorizar un poco en las frases que voy diciendo las cosas. Mm. Y acá y dice, segura de mí misma, liderando grupos de trabajo. A lo mejor aquí, como tiene buena comunicación o con la gente o habilidades interpersonales, le ayuda a liderar equipos de trabajo. Ya, Entonces, y como que una por última ahí... cosita, Ujú. que no tiene mucho que ver con la descripción personal, sino con el manejo software. Por favor, siempre declarar o practicar con uno hasta que seamos avanzados, mínimo uno de lo que mostremos ser avanzado. ya. Es que Eh, Fusión 360 me considero que sí, avanzado, pero como que me da como, no sé. Avanzado.
No sé si poner avanzado y después como, oye, si no soy, si no es... ¿Sabes por qué les digo eso? Porque cuando uno se presenta en un trabajo, siempre te dicen, bueno, tienes que ser avanzado mínimo en un software para que te defiendan, no importa que no maneje el de la oficina, pero tienes que tener uno con el que tú realmente tengas manejo. Entonces, lo que te digo no es que mientas, sino que ojalá cuando salgas logres tener a lo menos un avanzado, por ejemplo, en Fusión 360. Ujú. Ya. Bueno, que luego del avanzado viene el experto, que es como el que Sí, ha trabajado mucho tiempo ya con muchos Mm, proyectos resueltos a través de Fusion 360 y ya como de que experto en resolver, ya no solo con la herramienta, sino que como el mismo proyecto encontrar rápidamente una solución a través del programa. Es como, por ejemplo, en Photoshop aplicamos herramientas, ¿cierto? Pero finalmente después cuando uno ya se empieza como en un nivel como avanzado y experto, es cuando uno ve algo y ya sabe el resultado sin haber aplicado ninguna herramienta, sabe lo que va a lograr. claro. ya. Como que ahí ya supera el uso de la herramienta básica o media porque ya uno, claro, uno lo ve y ya proyecta lo que va a lograr o ya sabe las herramientas que va a utilizar de antemano ya. Todo ya lo tiene Claro, controlado. Ya estamos hablando de una expertise porque ya ha practicado demasiado con el software ya. claro. Pero Es un que nivel igual avanzado yo creo que sí. Sí. otra cosa que me pasó fue que estuve un año congelé, entonces no ocupé los programas en un año y por eso como que no sabía qué poner realmente, como, uy, se me olvidó toda esta cuestión. Entonces, Sí, claro, todos los pero programas son práctica igual. claro, eso. Pero si me meto a Fusión 360 y me pongo a modelar algo, yo creo que ya me voy a acordar de todo, pero no me he metido todavía. No sé. Sí, es normal, es muy normal eso. Ujú. Ya. Sí, siempre tienen que tener sus favoritos para trabajar a lo mejor. Que no quiere decir que no van a aprender otros, pero ser como más especialista a lo mejor en algún software que dé para algo o para gran amplitud de soluciones. Porque, por ejemplo, Fusion 360, 3D Max y AutoCAD funcionan para cosas distintas o similares. No, bueno, quiero responder ustedes. eh, Similares, pues si son de 3D todos son similares, pero claro, funcionan muy distinto Fusión 360 con 3D Max. Pero, por ejemplo, a ver, Sí. Igual me no son explico. similares, Sí, me no explico son un Lo que poco. pasa es Por similares, que, ejemplo, el porque una es Photoshop. paramétrica, perdón, Sí, Claro, sí, sí. Dele claro. que una es paramétrica y la otra es conceptual, entonces no son iguales. Hay una Eso, diferencia ahí eso, a la hora de modelar. eso es sí, interesante porque, por ejemplo, yo puedo decir que yo manejo Photoshop básico cuando me preguntan si yo he ilustrado en Photoshop ya. o si lo utilizo para ilustración. Yo ahí Photoshop básico. Si lo he utilizado para retoque, ya medio, alto puede ser, pero cuando lo ocupo para ilustración, yo quedo en un nivel básico. Entonces, a veces también uno le puede poner apellidos al uso del programa. Por ejemplo, Fusion 360, diseño paramétrico, pero ocupo 3D Max para renderizado o Claro, videos o no sé, lo que, ¿cierto? Porque puede tener claro. usos diferentes. o pueden clasificarlo en manejo, por ejemplo, de software paramétrico y software conceptuales, ¿cierto? O qué software, ¿cierto? Ocupan para poder hacer la parte, si no es conceptual, puede ser, por ejemplo, para vestir. Yo siempre he dicho para vestir, ¿cierto? El diseño paramétrico. Ahora, Fusion igual tiene buen motor de renderizado, pero 3D Max un poco mejor. De hecho, Mm. deberían enseñarlo al revés. Deberían enseñarlo después 3D Max. Mm. Y 3D Max debería integrarse con video, ¿ah? Es que antes parece que antes lo hacían con video y después lo sacaron. Me acuerdo que creo que nosotros fuimos el primer año que ya no enseñaron más el video en 3D Max. Porque se echa de menos un buen render y con animación, ¿cierto? Cuando yo hago acercamientos en video, ¿cierto? Sobre la maqueta y se puede ver la textura y se ve cómo se arma en el render y todo eso. Sí, eso se extraña un poco. Veámoslo aquí, pues, tengamos una clase de 3D Max. Ya, te cachai. Ya estaría Oye, bueno. eso hace mucho tiempo.
Fíjense que a mí me enseñaron a modelar en 3D Max, a texturizar, iluminar, colocarle una cámara y hacer movimientos de cámara animados para poder sacar un video de un objeto. Ahora, eso era para hacer stand en realidad, pero yo creo que acá falta eso también, ¿eh? No sé, ahí, Gino, ¿qué dices tú? ¿Qué Porque yo cosa te falta? estuve mirando los portafolios y en general todos los portafolios que están en Behance tienen un video breve donde aparece como el producto, como en un zoom, así la textura, se mueve, ¿cierto? Tú lo puedes como recorrer. Sí. Sí, de hecho en mis tiempos hacíamos video, pero lo que pasa es que también pedir un video significa al alumno que tiene que tener ciertas características de computador, y yo creo que por ahí va un poco la cosa. Los que están en el laboratorio sí corren bien, pero si no significa tener un buen tarro, entonces yo creo que por eso quizás no se ha hecho tanto. Pero son 30 segundos. 30 segundos mucho, 30 son muchos segundos frames, donde es y ves como la mucho. tinta se ve sobre la marca aquí, Distrito Diseño. Mucho renderizado. Sí, Sí, motor. Sí, pero se puede de fusión igual. sí, funciona No, igual, lo hace. sí, sí, fusión lo tiene. Yo no he visto a nadie hacer eso. Ay, Pero no eso Pero se de hecho extraño. deberían ocuparlo de infusión, pueden hacer cosas espectaculares. Yo por suerte, por mala Fusión suerte es no el tuve mejor fusión. programa. Pero el profe Alonso al menos siempre nos pedía videos mostrando todo, cada cosa que hacíamos. Entonces, todo está igual en respaldo, modelación, render y el video, que son cortitos como para que sean explicativos, ¿no? Sí, aquí en unos videos bien cortitos. Acá hay uno que tiene este portafolio. A ver si se ve. La verdad es que el video aporta en este trabajo, aporta, pero le puso mucho en el video, creo yo. ¿A qué se refiere con que le puso mucho, profe? Lo voy a adelantar un poquito, porque es largo, pero no... Mire, por ejemplo, aquí el objeto sale del agua. Entonces, finalmente, yo decía ya que haga el zoom al objeto, pero la parte del agua era mucho. Esta parte ¿Sabes lo que pasa? interesante, fíjense como... ¿Sabes lo que pienso yo, Sole? Ujú. Que lo único que quiso es mostrar la capacidad que tiene de hacer un video, porque simular agua es súper difícil. Por eso te digo que en realidad no era necesario eso. Esto es más pertinente, ¿cierto? Y esto No, no pero es necesario. se quiso Sí, cachiporrear nomás. sí. Esta parte yo creo que no es necesaria. Incluso la del agua tampoco, pero sí, por ejemplo, esta parte aquí del funcionamiento, del despliegue, eso yo lo veo pertinente, sí. Como que por ahí yo le creo. Pero el agua y el robot es mucho. Pero aunque logremos esto, yo creo que para presentar proyectos, por ejemplo, esto usted no lo haga. Pero para No, es presentar el verdad. proyecto, es muy breve, 30 segundos donde se despliega, funciona, se enciende la luz y ahí. Es el detalle. Pero bueno, eso es... ¿Se hicieron su cuenta Vigenzo, no? No, o sea, han hecho la cuenta. ya, vamos a ver cómo son las características de la cuenta. Porque en la cuenta, bueno, hay que entrar a la página Behance, ¿cierto? .net. Esa es la cuenta, .net. Y aquí hay que loguearse con su correo, Gmail, con Facebook, lo que ustedes quieran utilizar. Su correo que crearon, ¿cierto? En su perfil, ¿cierto? El que nos compartieron a nosotros con su nombre más formal. Y luego de eso aparecen las características, uno le pone su nombre, le pone ahí el título,
una página web que puede ser su Instagram, porque a veces otros profesionales tienen páginas web personales, pero si no, pueden agregar su Instagram, colocan su dirección, algunos datos, por ejemplo, su LinkedIn o Pinterest, lo que tengan de red social, ¿cierto? Lo que también les pedimos en este mismo trabajo que nos compartieran, ¿cierto? Teníamos ahí... Por ejemplo, aquí Karen tiene su LinkedIn, tiene un Pinterest y tiene su Instagram. Entonces eso los podría compartir en la página oficial. Yo voy a mirar un poquito aquí, yo ingresé con el mío recién, así que ahí en perfil tenemos, esto es como lo que ustedes encuentran luego de crear su cuenta. Pueden entrar con el Gmail. Entonces aquí lo importante es cargar su avatar, ¿ya? Vamos a ir a cargar que el avatar en realidad es la foto de nosotros, ¿ya? Y en este caso se recomienda una fotografía en tamaño de 400 por 400, tamaño cuadrado, ¿cierto? En 72 dpi, y yo les recomendaría que en Photoshop, cuando hagan los trabajos que van a redes sociales, ustedes mismos configuren la resolución en la que van a trabajar o que van a guardar su imagen, ¿ya? Porque los programas generalmente tienden a bajarle la resolución a las fotografías, ¿ya? Ahí estoy mostrando un ejercicio que estaba trabajando anteriormente, pero por ejemplo, vamos a abrir ahí. No quiero colocarla adentro. Voy a cerrar esto para... Ya, ahí, por ejemplo, esta foto está bien pequeñita, pero vamos a ver, en imagen, en tamaño de imagen, esta por ejemplo está de 225 por 225 en 72 dpi, ¿ya? Entonces si vamos a trabajar, nosotros vamos a crear un archivo nuevo, le vamos a poner aquí 72 y le ponemos 400 por 400, ¿ya? En píxeles. Algunos lo hacen a 300 también, ¿ya? Usted lo puede guardar en 300, 300 es buena calidad, pero siempre hay que recordar que para pantalla siempre se va a comprimir a 72, ¿ya? Y esta compresión la podemos hacer nosotros o bien la puede hacer el programa o la plataforma donde nosotros vamos a subir nuestra imagen, ¿ya? Por ejemplo aquí, si yo subo esta imagen, y yo la guardo, archivo guardar como, la guardo como mi foto, por ejemplo, y es importante cuando guardamos los archivos, colocarle nuestro nombre, ahí, ¿cierto? Yo le pondría ese nombre y ojalá sin separación de espacio, sino que con guión bajo, guión medio, no con espacio en blanco, ya porque Internet interpreta el espacio blanco con otro nombre, y eso hace que Google lea mi nombre, pero después le cueste leer mi apellido, o lea mi apellido junto con el espacio en blanco, ¿ya? Y ese espacio blanco tiene un nombre, una sigla, que solamente lo decodifica Internet, nosotros no lo vemos. Entonces lo guardamos como JPG, ¿cierto? Entonces al guardarlo, este archivo tiene un peso, y ese peso es optimizado por el motor de Behance, ¿ya? Entonces cuando nosotros subimos, que es lo mismo que le pasa al WhatsApp, cuando compartimos una imagen, la imagen que le llega a nuestro compañero o compañera no es de la misma calidad de lo que yo lo envié, ¿cierto? Porque el programa lo comprime para poder traspasarlo más rápido. Entonces, ¿qué se hace? Nosotros vamos a archivo y colocamos archivo exportar. Vamos a guardar de nuevo. No sé por qué no me da ninguna opción, es como que no estuviera Busca la trabajando. imagen, a ver. Espérame un poquito. Es que está guardando todavía. Ok. Entonces, cuando ya estamos listos con nuestra imagen, nosotros lo vamos a guardar, archivo, y lo vamos a exportar, y lo vamos a exportar para web. Ahí. Y aquí se abre otra pestañita, y aquí configuramos cómo se va a guardar, ¿ya? Y si es
por ejemplo, si usted quisiera guardar un icono para web o cualquier cosa para web, como recomendación en PNG si es color plano. Pero como no, es nuestra fotografía, como nosotros, ¿cierto? Lo vamos a guardar en JPG, JPG alta, ¿ya? Es lo máximo, máxima, ahí. Y este que pesaba 468 kilos, ahora pesa un poquito más porque está mala la decodificación, ¿cierto? Es un azul, ¿cierto? No debería ser, pero siempre va a pesar menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad nosotros vamos a comprimir nosotros nuestra imagen para que no lo haga la plataforma. Cuando lo hace la plataforma le quita demasiado. Entonces cuando nosotros pasamos el peso que nos pide la plataforma, él dice, ah, ya no, yo te lo bajo completo. En cambio, cuando lo mandamos optimizado, es como que lo mandamos controlado dentro de un rango. Y la plataforma no lo comprime y se ve mucho mejor. Así que su imagen de avatar, guardarla en este perfil. Archivo, guardar para web y guardarlo como JPG en calidad máxima. Y podemos tiquear aquí donde dice progresivo. Progresivo significa que cuando se abre la página web, empieza a visualizarse mi foto progresivamente mientras se va descargando internet, ¿cierto? Mientras va descargando la imagen en internet, empieza a aparecer así, de a poquito. Si no tiqueamos progresivo, lo que hace internet es esperar a que se descargue todo el peso de la imagen y luego la lanza. Entonces, en ese intertanto, el usuario quedó esperando y apareció como un espacio en blanco, ¿cierto? Hasta que termina de descargar el peso y después lanza la imagen. Y progresivo hace que vaya descargándose a poquito la imagen, ¿ya? Entonces ahí le podemos dar esa opción también y la guardamos y esto es lo que va al avatar que tenemos nosotros. ¿Ya? Esto es como algo que se puede aplicar para cualquier cosa en web, ¿ya? Entonces, ese es uno de los elementos que van a necesitar generar. Y hay que pensar que esto no es cuadrado, a pesar de que lo subimos cuadrado, esto se ve como círculo, ¿cierto? En el caso de este perfil, aquí tenemos, vamos a volver un poco hacia atrás. En el caso de él, ¿cierto? Es circular y el fondo es blanco. Entonces, pensemos ahí que tenemos que diferenciarnos de ese fondo. Si él se hubiese puesto blanco, no se alcanza a ver el círculo, ¿cierto? Entonces, pensemos en el fondo, pensemos en nosotros y el fondo que vamos a utilizar y cómo se ve respecto al fondo blanco también. Para poder diseñar, se fijan que esto se ve bien aquí porque es celeste contra blanco. Pero ¿qué pasa acá si es blanco contra blanco? ¿Cierto? Démosle un color celeste para que no quede como inconcluso o como a lo mejor transparente el fondo, ¿cierto? Hay que pensar en eso. Y también podemos anexar una imagen de banner si es que lo queremos, ¿cierto? Él en este caso no tiene imagen de banner, pero podríamos incluir una imagen, a lo mejor una textura de trabajo, etcétera, y la cargamos. Y esa imagen también tenemos que pasarla por Photoshop y guardarla, ¿cierto? Para web en un formato comprimido para que el programa no nos baje la calidad, ¿ya? ¿Sí? ¿Vamos bien ahí o no? Idealmente también la imagen de banner, por ejemplo aquí dice 3200 por 410 píxeles. Ese es el requerimiento del tamaño. Entonces yo voy a Photoshop y creo un archivo nuevo con 3200 por 410 píxeles. Y sobre eso diseño y después lo guardo para web y lo meto acá. ¿Ya? Y bueno, hay otros datos acá en el perfil que pueden configurar, ¿cierto? Es importante el dato de Jordan, porque a veces pasa en Facebook también que uno ve que esos avisos que colocan como que se ven raros, como que pierden calidad y es porque lo subieron con mucha calidad y no lo comprimieron previo. Y el programa lo hizo y no lo hace muy bien. A ver, aquí también lo que podemos empezar a identificar es que para la confección de nuestro portafolio, que en este caso se crea aquí, crear un proyecto, se abre una ventana y tenemos distintas opciones. Pero para crear los portafolios no es que vayamos a diseñar aquí adentro,
sino que esto nos sirve para cargar un texto o poner una imagen, un video o incrustar un objeto de internet, por ejemplo, otro video o algún archivo, un elemento 3D, etcétera, ¿ya? Pero el diseño viene desde el programa, desde algún software, como una imagen, ¿ya? Esto es una foto. Esto que vemos como siguiente también es una foto, no podemos seleccionar ningún texto. Entonces esto me dice que para poder diseñar el portafolio tenemos que usar un software, ya sea Illustrator o Photoshop u otro, ¿cierto? Tenemos que ahí diseñar nuestro portafolio, guardarlo como una foto y cargarlo en las distintas pestañas que nos da aquí este portafolio o este espacio de proyecto. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a diseñar afuera el portafolio y lo vamos a cargar en Behance, ¿ya? Entonces, tenemos que empezar a seleccionar nuestra información, nuestro texto, ¿cierto? Nuestros datos personales que están aquí. También tenemos que seleccionar los proyectos que vamos a trabajar y tenemos que seleccionar qué información va por cada proyecto, que en este caso, por ejemplo, presentamos el proyecto y le ponemos un título, ¿cierto? Un nombre a este objeto, ¿cierto? Hay que nombrarlo con un nombre, con algún nombre, y tenemos que, aquí le puso la cantidad de meses que lo desarrolló, ¿cierto? Y una pequeña descripción, ¿cierto? Una pequeña descripción que me hable sobre el proyecto. Y en este espacio, o por lo menos todos los proyectos que se presentan aquí, la idea es que usemos un lenguaje común. Claudia, ¿quiere decir algo? Sí, tenía la duda respecto al tiempo, sí, es importante declararlo porque en nuestro caso nuestros proyectos generalmente duran un semestre y rara vez hemos alcanzado a terminar un proyecto, entonces como que al momento de presentarlo, por ejemplo, yo los termino después, ahora estoy terminando después para poner el portafolio, pero sí es importante poner el tiempo que nos demoramos desarrollándolo. En ese caso, Claudia, yo creo que solamente cuando es una virtud, yo creo que es bueno colocar el tiempo, pero muy bien como lo que tú dices, porque muchas de las cosas que se busca es que se acorten los tiempos de respuesta, de la misma forma como cuando uno hace un deporte, ¿cierto? Y uno busca una respuesta más rápida. Yo creo que lo mismo en el diseño. Insisto, solo si es a favor, yo creo que es bueno ponerlo. Sí, lo que pasa es que un proyecto de diseño colegiado que es dentro de la universidad por profesores, que tiene un proceso de aprendizaje, todo eso va a otro ritmo, ¿cierto? No es el mismo ritmo de la vida profesional, entonces no es comparable con un proyecto comercial o que tiene tiempos acotados porque está ajustado al tiempo de requerimiento de desarrollo del proyecto y también ajustado a presupuesto, a otros profesionales. Entonces ahí los tiempos corren mucho más rápido, porque cada día es un costo para el proyecto. En cambio acá el tiempo tiene relación con un proceso de aprendizaje, entonces son elementos como diferentes. Entonces, en este caso, yo no consideraría como decir el tiempo, a menos que sea un proyecto real, asociado a la vida real, dentro de un marco planificado, ¿cierto? A lo mejor con Cartagán o plazo, etc. Ahí sí, a lo mejor sería válido colocar el tiempo, pero por ahora yo creo que no. Claro, iba como a la profundidad en el fondo a la que llevamos los proyectos y lo otro sí es como bueno declarar como en el año de la carrera en que se realizó, porque como Eso uno es agrupa, bueno. por ejemplo, en, no sé, modelaciones, investigación, no sé, y de repente se van mezclando como el año en que uno lo hizo, entonces no se nota tanto el avance como lineal. Entonces hay que ir declarándolo por proyecto, ¿no? En este caso, bueno, desde mi punto de vista, no sé si Soledad tiene el mismo, yo creo que es bueno declararlo porque para poder ver la evolución, ¿cierto? Y lo otro, si el trabajo fue hecho en equipo, también sería bueno nombrar a los compañeros que participaron y quizás tú en la breve descripción evidenciar si es que tú fuiste, por ejemplo, la que desarrolló la parte conceptual, o si todos participaron, solamente nombrar a todos los participantes, pero si tú te asignas, por ejemplo, una parte del proyecto, por ejemplo, la modelación, el renderizado, quizás sugerirlo, ¿cierto?, en una breve nota en la parte baja. Pero es súper importante que se diga, se demuestre el año para ver, entender la complejidad y también el avance.
Ujú. Sí, sí, de ¿Y qué acuerdo. pasa? Ya. Y la última duda, ¿qué pasa con esos proyectos que en teoría son grupales, pero uno termina haciendo todas las cosas? ¿Se declara igual al grupo o no? ¿Cómo tengo ese dilema ético? Mira, en ese caso, Soledad quizás va a responder tú o respondo. Yo lo que pondría, no, yo pondría trabajo en equipo y pondría ahí, por ejemplo, por ejemplo, trabajo realizado en equipo. Y uno dice, por ejemplo, no sé si nombrarme yo nuevamente, por ejemplo, Claudia Jara, diseño o ideación de concepto, desarrollo de maqueta, como enumerar todas las partes donde trabajo, entonces Yo, prácticamente el otro equipo, ahí uno declara todo lo que hizo dentro de ese proyecto. Yo creo que lo que debería hacer ahí es decir lo mismo que hizo Soledad, trabajo en equipo, y poner cierto un apartado donde diga participación tuya y colocar, Ujú. por ejemplo, etapa de ideación, no sé, análoga, digitalización, conceptualización y producción. Estoy inventando, pero yo creo Ujú. que enumerar y nombrar tu participación, entonces ahí queda claro que participaste en todas las etapas. Mm, Ya. sí. Aquí, por ejemplo, lo mismo que decíamos, en qué parte del proyecto trabajé, es importante sistematizar un poquito la información. Y aquí esta persona o este diseñador industrial lo sistematizó de la siguiente forma. Él dividió todos los proyectos en una etapa de investigación, etapa de exploración y etapa de concepto. Entonces, en la parte de la investigación está el mapa de empatía, los usuarios, ¿cierto? El perfil de usuario, está también el problema, tenemos también algunos elementos de estudio, ¿cierto? De la problemática y tenemos algunos, me da la impresión de que algunas observaciones también podría ser, no sé si observación como tal, pero algunos estudios o observaciones de soluciones que existen. Y luego en la exploración uno empieza a desarrollar todo lo que es la ideación del proyecto, los croquis, por ejemplo, el estudio de materiales, la forma. Y luego cuando pasamos a la etapa de concepto, me da la sensación de que es la parte del desarrollo del objeto ya como maqueta, ¿cierto? Cuando ya tenemos los renders, todas las visualizaciones, las descripciones de esas vistas o de las funciones, ¿cierto? Y esas son como las tres etapas del proyecto. Entonces, cuando hablamos de cómo categorizamos la información de nuestros proyectos, a lo mejor sería una buena idea tomar esta misma categorización. Proponemos entonces que todos los proyectos que ustedes propongan, ¿cierto? Que estamos pidiendo nosotros 4 proyectos de diseño, ustedes los dividan en la etapa de investigación, en la etapa de exploración y la etapa de concepto, ¿ya? Y en la etapa de investigación organizan información de ese proyecto respecto al usuario, al problema, algún mapa de empatía u otros elementos que sean como antecedentes del problema. En la etapa de exploración, busquen sus croquis, por ejemplo, ¿cierto? Sus bocetos que han hecho de la funcionalidad, guión gráfico también a lo mejor podría ser. Y en la etapa de concepto, busquen todas sus propuestas, ¿cierto? Ya de 3D y todas las visualizaciones que elaboraron sobre ese proyecto. Y así por los 4 proyectos. Y de esa forma poder organizar todos sus proyectos que, por ejemplo, acá estamos en el proyecto 1 todavía, y cuando pasamos acá al proyecto 2, este es el 2, ¿cierto? Tener la misma lógica, la parte de investigación, la etapa de exploración y la etapa del concepto, ¿ya? Entonces, para sistematizar un poquito la información, ¿ya? Entonces, no les vamos a pedir que nos entreguen una plantilla con la información, sino que ustedes vayan organizándola según estos criterios, ¿ya? ¿Se comprende ahí cómo organizar la información? Sí, profe. Sí. Ujú. Ya. Entonces, como ya nos queda un poquito tiempo, vamos a dejar ahí el requerimiento. Buscar sus 4 proyectos,
buscar de ese proyecto, de esos 4, ¿cierto? Empecemos ya a buscar el primero y le buscamos toda la información que tiene que ver con la etapa de investigación, con la etapa de la exploración y con el concepto. Y empecemos a organizar toda la información porque de esa forma vamos a desarrollar el portafolio. También vamos a mirar 2 páginas que me gustaría dejarles para que ustedes después la empiecen a conocerlas. Vamos a buscarlo aquí. En Google vamos a buscar Adobe, perdón, no Adobe. Vamos a colocar Google Fonts, ahí les voy a recomendar esa, y les voy a recomendar esta Adobe Color. Ya, ahí. Estas 2 seguramente puede que las conozcan, pero ya como parte, ¿cierto?, de la información, también tenemos que empezar a buscar nuestros códigos. Y una parte de buscar los códigos es escoger nuestra tipografía, que deberíamos escoger una tipografía que nos dé para título, subtítulo, pie de foto, textos pequeños, ¿cierto? Tenemos que escoger una familia, ojalá, tipográfica, que tenga bastante diversidad en su familia para que podamos aplicar para nuestros diseños, ¿ya? En general, para las páginas web o para los soportes visualizados en web, se sugiere que sean tipografías sin serif, ¿ya? Así que ojalá todas sin serif, a menos que sea para un título, ¿ya? Por el hecho de que la patita del serif es incómoda para la lectura en internet. Por eso acá ven todo no tiene serif, ¿cierto? Entonces, buscar tipografías para el título, para el subtítulo. Ojalá que no sean tipografías distintas, sino que sea una tipografía que tenga bastante familia. Y aquí uno puede buscar por categorías. Por ejemplo, sin serif, ¿cierto? Ahí, vamos a quitar, ahí, sin serif. Entonces tenemos puras tipografías sin serif. Y ahí podemos escoger. Y la segunda es este motor, ¿cierto?, que nos ayuda a buscar nuestros colores, a buscar armonías. Podemos también cargar una fotografía para que nos encuentre, ¿cierto?, los colores que tiene la fotografía que nos gusta. La vamos a dejar ahí para que ustedes la exploren. Es bien fácil de utilizar, trae ya algunos temas también, trae tendencias sobre color, así que se las voy a dejar ahí para que ustedes la investiguen un poco. Bien flexible, fácil de utilizarla y viene con paletas de color que pueden escoger para que luego desarrollen su portafolio, ¿cierto? Este está basado en puros tonos grises, pero nosotros podríamos utilizar algún color o otro, etcétera. ¿Ya? Así que se los dejo ahí como un tips para que ya empiecen a pensar en su paleta cromática, en sus tipografías y empiecen a recoger su información también sobre sus proyectos. ¿Ya? No tenemos ninguna entrega, solamente esperamos que ustedes busquen la información, que organicen, para que ya la próxima semana, después del receso, empecemos ya a diseñar la plantilla para empezar a colocar nuestros diseños de portafolio. ¿Sí? Muy bien. Eso. ¿Les Cuídense. parece, chiquillos, chiquillas? Sí, profe. Entonces hay que reunir la información y la otra clase igual vamos a revisar las informaciones que tenemos y cosas así, ¿o no? Sí, y vamos a tratar de diseñar un poquito. Vamos ya a crear nuestra plantilla, vamos a usar un programa nuevo, vamos brevemente a introducirlo, que es InDesign, como alternativa para diseñar esta vez, aunque también podríamos diseñar en Illustrator. Yo no recomiendo Photoshop, pero para mejorar la experiencia de Illustrator vamos a meter un poquito de InDesign para que facilite un poquito más la diagramación, que es muy importante en este momento. Entonces, aprender un poquito un software que nos podría ayudar en la diagramación. Y ahí después usted elige si lo quiere armar en InDesign o Illustrator. Photoshop no lo recomiendo, sí. Por la diagramación. Bien. Eso, chiquillos, que tengan un excelente receso. Que sea de Cuídense, mucho descansen. descanso, de recargar pilas, todo lo que usted quiera. Igualmente, profes, que estén muy bien.
Igual. Nos vemos. Adiós. Chao, Que estés chao. bien. Chao.